Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. A un ingeniero se le dan las buenas noches en la madrugada. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita ordenar un vector de 10 elementos por el método de ordenamientos inserción. Se plantea la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 3 se incluye la librería iostream. Línea 4 se incluye la librería conio.h. Estas dos librerías permiten efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Cuando necesite mostrar información por consola, representa esto una entrada de datos. Cuando necesite capturar información que el usuario ingrese, esto representa entonces una entrada de datos. Entonces, para efectuar estas operaciones deberá incluir una de estas dos librerías. En la línea 6 se indica al compilador que se va a usar el espacio de trabajo estándar. Esto servirá entonces para programar de manera flexible, de la manera predeterminada de C++. Recuerde que se puede crear el propio espacio de trabajo, pero en ese caso toca ceñirse a la estructura o semántica de programación de C++. Entre las líneas 8 a 32 vemos el main. El main es el método de inicio del programa. Recuerde que un programa puede tener varios métodos, pero cuando el programa se ejecuta, el compilador busca el main. Entre el main, en la línea 10, se declara un vector o un array unidimensional de tamaño 10, llamado vec y de tipo entero. Recuerde que los arrays son estructuras de datos que lo que hacen es reservar espacio de memoria para ser usada en la ejecución del programa. Entonces acá se declara un vector llamado vec de tamaño 10 y se inicializa con 10 valores. Línea 11 se declaran de tipo entero las variables auxiliar y p. Las variables auxiliares de tipo entero solamente reciben datos numéricos enteros y no de otro tipo. Entre las líneas 13 a 30 vemos un ciclo for, es decir, una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Acá la variable controladora de este ciclo for es la i y va a tomar valores desde 1 hasta 9, es decir, y menor a 10, y se incrementa de 1 en 1. Entonces, todas las instrucciones o las líneas de código que estén dentro de este ciclo se van a repetir 9 veces. Cada entrada va a ser diferente. Entonces, línea 15 dentro de este ciclo, a una variable auxiliar se le asigna lo que tiene el vector vec en la posición i. Y línea 16 a la variable p se le asigna lo que tiene la variable i menos 1. Entre las líneas 18 a 22 vemos un ciclo while, una estructura repetitiva cuya condición es mientras auxiliar sea menor a lo que tiene el vector vec en la posición p y la variable p sea mayor o igual a 1, entonces si cumple la condición ingresa al ciclo. Recuerde que una conjunción, es decir, un AND o un I, es cierta cuando ambas condiciones son ciertas. Entonces, si cumple ambas condiciones, entra al ciclo. Línea 20, al vector vec en la posición p más 1 le va a asignar lo que tiene el vector vec en la posición p. Y a la variable línea 21 a p le asigna p menos 1, decrementa p. Observe entonces que lo que se hace es ir cambiando de elementos en el vector, es ir reacomodando cada valor. Así, recuerda que este método se llama ordenamiento inserción. Es parecido o también se llama como el método de ordenamiento de la baraja, como las cartas que se acomodan en el lugar, en el mejor lugar, en el lugar donde esté ordenado. Eso es lo que hace este método de ordenamiento.
Al salir de este ciclo while, entre las líneas 24 a 29 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos. Línea 24 se pregunta si lo que tiene el vector Beck en la posición P es menor o igual a la variable auxiliar, entonces en caso de ser cierto, línea 25 lo que tiene el vector Beck en la posición P más 1 le asigna auxiliar. Si no, es decir, si es falsa la condición, entonces línea 27 al vector Beck en la posición P más 1 le va a asignar lo que tiene el vector Beck en la posición P. Y línea 28 al vector Beck en la posición P le asigna auxiliar. Por último, en la línea 31 vemos el método get. Este método indica al compilador que que espere una entrada de carácter de teclado. Esto es para que cuando el programa compile la ventana de ejecución no se cierre automáticamente y podamos ver entonces la ejecución del programa. Mire entonces la lógica de este algoritmo de inserción. Recuerde, se le llama también ordenamiento baraja. Lo que hace es reacomodar cada valor en una posición ya ordenada. De esa manera entonces lo que hace es trastocar o ir moviendo elementos para insertar después el valor en la posición más adecuada. Esta fue la tutorial ejercicio ordenar un vector por el método de ordenamiento e inserción. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte.